Después de una primera temporada, descubriendo realidades, visibilizando experiencias y escuchando voces llenas de poder, llegamos a la segunda temporada a seguir haciendo cómodo lo incómodo. Somos Viviana, Valentina, Andrea y Elías. Y esto es De Cierta Manera. Fran asumió la enfermedad de una manera muy bonita, como más calmada, consciente. Hola, esto es De Cierta Manera, un podcast hecho por 4 colegas y 4 amigos que de alguna forma constantemente nos estamos cuestionando temas que creemos que en el día a día se convierten en incómodos. Y por supuesto, para nosotros hablar de estos temas termina siendo supremamente fundamental. Y más cuando pueden ser temas que ni siquiera son incómodos, sino que se han convertido en tabú o que por prejuicios o preconcepciones evitamos conocer o comprender a profundidad. Recordemos que de cierta manera somos un equipo de 4 personas y en este episodio los estaremos acompañando Andrea, mi persona, que me pueden encontrar en redes como Carolina_Osorio, y Viviana, que me pueden encontrar en Instagram como @VivianaOrtizV. Ese es un aspecto irremediable, señor White. Señor White. Sí. ¿Entendió lo que acabo de decir? Sí. Es cáncer de pulmón. Terminal. Hoy, como escuchamos en nuestra pieza ficcionada, queremos hablar de algo que tiene muchos mitos, una palabra que tiene una connotación, yo creo que llena de incertidumbre, de miedos o quizás hasta de ideas equivocadas, y es el cáncer. Hablar un poquito más allá de la enfermedad y también eso cómo cambia la visión de vida de una persona que sufrió el cáncer. Y antes de presentar a nuestra invitada, creo, André, que es importante como contarle a nuestros oyentes también qué es eso de cáncer o datos estadísticos, por ejemplo, en Colombia respecto al cáncer. Y es que el cáncer es una enfermedad en el que algunas células del cuerpo comienzan a multiplicarse sin control y pueden propagarse a otras partes del cuerpo. Este crecimiento descontrolado puede formar masas llamadas tumores, que pueden ser benignos o malignos, que creo que también con nuestra invitada podemos hablar un poquito al respecto, porque yo tengo dudas, muchas dudas al respecto. Por ejemplo, si todas esas masas o tumores que son malignos, todos son cáncer, o si algún tumor benigno también podría ser cáncer. Y para contextualizar un poquito, en nuestro país, imagínense que hasta el 1 de enero del 2023 se registraron 458.589 casos prevalentes de cáncer invasivo en Colombia. De esos, 91.907 corresponden a cáncer de mama en mujeres y 20.714 a cáncer de cérvix. De esos, también 53.922 a cáncer de próstata en hombres. Y eso que ni hablar del cáncer infantil, que supera los 2.000 casos solo en Colombia. Por eso, y para hablar de este tema, nos acompaña una invitada muy especial. Y es especial además porque es nuestra primera invitada en nuestra segunda temporada del podcast De Cierta Manera. Franci trabaja hace muchos años en la universidad, es coordinadora de soporte tecnológico, también es docente de los programas de la Facultad de Ciencias Básicas de Ingeniería, es ingeniera en Sistemas y Telecomunicaciones, graduada en nuestra universidad, tanto de pregrado como de posgrado, y Fran sufrió de cáncer en algún momento de su vida. Entonces ella nos va a estar acá acompañando y aprovecho para agradecerle a Fran por aceptar esta invitación, por contar un poquito de su historia, y quisiera, no sé, André, como iniciar con una pregunta de una vez, y fue que, no sé, que Fran nos pueda contar también cómo fue ese proceso en el que le dieron, por ejemplo, el diagnóstico y qué tipo de cáncer también tenía o tiene, no sé. Hola, buenos días para Viviana y para Andrea, muchas gracias por la invitación. De verdad me parece muy importante como que en la universidad hablemos de este tema, que como usted lo mencionaba, a veces se vuelve como una palabra como bastante difícil hasta de pronunciar, ¿cierto? Uh-huh. Digamos que el cáncer en mi familia ha estado presente desde hace muchos años.
porque mi padre murió hace ya va a ser 16 años de cáncer, pero en el cerebelo. Y por el lado de él, pues varios hermanos de él y primos también han tenido cáncer en diferentes partes de su cuerpo. Y mi mamá, precisamente, ella tuvo un diagnóstico en el 2022 de cáncer de tiroides. En la familia soy la primera con cáncer de mama. Y mi diagnóstico fue en abril de 2023. Bueno, entonces digamos que como mi mamá, como lo mencionaba ahorita, le dieron el diagnóstico en el 2022 y yo ya venía pues como notando algo raro en mi cuerpo. Como lo mencioné, me dio cáncer de mama, entonces yo sentía una bolita en el seno derecho. Incluso una anécdota, y es que fue durante la visita de condiciones iniciales aquí en la universidad. Yo iba por el pasillo de acceso al auditorio de ABAR e iba con Lilia, la coordinadora del SEAC, y yo sentí un chuzón en el pecho. Y yo, qué raro, ¿por qué me chuzó? Y entonces Lilia me dijo, no, tranquila que si le duele no es cáncer. Sin embargo, pues como yo desde hace muchos años tengo fibroadenomas, que fibroadenomas son unas bolitas como de grasa que se le forman a uno, pero no son cáncer. Esas nunca, según pues lo que me han dicho los médicos, esas nunca se van a volver cáncer. Entonces por eso me parece extraño como que pues sintiera como esa sensación diferente. Igual, bueno, entonces yo pensé, bueno, tengo que ir a hacerme una ecografía. Entonces, en febrero del 2022, pues fui al médico y me mandaron una ecografía. Y no, pues cuando me hicieron la ecografía dijo el radiólogo, no, tranquila, que eso no es nada, normal. Bueno, entonces ya vino el diagnóstico de mi mamá. Entonces, digamos que yo dejé a un lado pues el tema mío. Sin embargo, yo seguía notando diferencia en esa bolita y la molestia y que crecía más. Seguí con el proceso de mi mamá que requirió cirugía, el tratamiento, algo que se llama yodoterapia. Bueno, y en septiembre del 2022 yo le volví al médico, pero sin decirle a nadie de mi familia. Solo pues algunas personas de acá de la universidad. Yo les contaba, pues que está como muy raro, esta bolita sigue ahí como molestándome, como que me duele, como que sigue creciendo. Entonces en septiembre me hicieron otra ecografía porque yo le dije al médico pues que notaba que no era, y otra vez me dijeron, tranquila, no es nada. Entonces bueno, pero entonces ya en diciembre que mi mamá estaba un poco mejor, entonces le pedí al médico, fui otra vez al médico y le dije, no, yo siento que esto no es normal. Entonces ya me remitió a un especialista y él es primero a un ginecólogo. El ginecólogo dijo, no, eso tiene que ser una mastóloga. Entonces ya iba haciendo enero, finales de enero, y fui donde la mastóloga y ella me dijo, no, sea lo que sea porque sí o sea porque no, esa bolita hay que sacársela porque está creciendo demasiado, ya se le siente mucho. Y me mandó mamografía, otra ecografía y me mandó la biopsia. Para los que no sepan, una biopsia es que con una aguja grandecita le sacan a uno varios pedacitos para mirar pues cómo llevarlo a patología y examinar qué tipo de masa es. Pues normalmente un resultado de patología se demora 20 días hábiles y entre una cosa y la otra llegó la Semana Santa. Bueno, pero para la biopsia sí me tocó decir en la casa, porque eso requiere pues como un día que uno esté en la casa, entonces como decía yo, no trabajo hoy, entonces voy a estar aquí en la casa, entonces sí me tocó decir que había algo como de una masita, entonces bueno. Y me tocó entonces lo de la Semana Santa y se demoró más días el resultado de la biopsia. Algunas veces yo iba, eso fue en la Liga contra el Cáncer y me decían no, todavía no. Algunas veces iba acompañada por algunos de mis compañeros de acá de la universidad, hasta que un día, el viernes 21 de abril de 2023, madrugué y yo no voy a ir y fui a las 7 de la mañana y fui sola y ahí ya estaba el resultado. Y cuando entonces ya yo me senté en las sillitas que hay allá y cuando vi carcinoma papilar encapsulado, ¿Y usted sabía qué significaba eso? Sí,
No sabía que cuando, pues, los cánceres tienen diferentes nombres, pero cuando terminan como en noma o algo así, ya uno sabe, yo, bueno. Entonces, pues, sentí como que algo me bajó. Y si bien, pues, como les contaba, el cáncer ha estado muy cercano, no solo en mi familia, sino amigos muy cercanos. Perdí una compañera de acá a la universidad, graduada de la universidad, apenas tenía 26 años y murió de cáncer también. Entonces, y una de mis mejores amigas también tuvo en el 2019. Entonces ha estado muy, muy cerca la enfermedad. Entonces, sí, fue complejo, pues, como ver eso. Más que pensar en que me podía morir, era como todo el proceso. Porque, como les mencionaba ahora, fue muy demorado el resultado. Entonces era como esa incertidumbre, como de, bueno, yo necesito saber ya para ocuparme de esto, para hacer lo que haya que hacer. Y porque sé que esa enfermedad cualquier día cuenta. Entonces, entre más se demoraba en que me dieran ese resultado, pues más se iba a ser demorado el tratamiento. Entonces, bueno, igual pues tomé un taxi, me vine para acá y a los primeros que les conté fue a mis compañeros que estaban acá. Lloré mucho, mucho. Y ya después contarles a mi jefe, al padre, en gestión del talento humano. Y entonces me decían, ¿y por qué no se va para la casa? Y yo, no, porque yo quiero ir a mi casa, pero ya cuando esté más tranquila, ya quiero descargarme aquí, que la universidad para mí, en estos 23 años que llevo, se ha convertido en mi segunda casa, entonces me sentía cómoda en estar acá, en estar acompañada de mis compañeros de trabajo y mis amigos también que son acá, entonces me sentía cómoda de estar aquí. Y ya pues empezar, bueno, ¿y ahora qué hacer? Conseguí el número telefónico de la mastóloga, ella se llama Jimena Briceño, que la quiero mencionar porque un gran ser humano, una gran profesional y un gran ser humano, que entiende mucho pues cómo decirle las cosas a uno y decirle muy claro como todo, que a veces algunos médicos pues no lo tratan a uno de la mejor manera. Entonces quería destacarla a ella. Y ya por la noche, en ese momento yo vivía con mi mamá y con mi hermano, la esposa y las hijas, pues porque como veníamos con el diagnóstico de mi mamá, tuvimos que pasarnos a vivir con ellos para que me ayudaran al cuidado de mi mamá. Entonces ya por la noche llegar y darles las noticias sí fue complicado. Fue complejo porque sí, como otra vez ese proceso en la familia, tercera, diagnóstico, mi papá, mi mamá y ahora yo. Sí, no fue fácil para ellos. Después mi mamá decía, qué pecado de usted que en vez de nosotros animarla, a usted le tocó antes animarnos a nosotros, porque ellos de verdad, mi hermano el que está en ese momento, yo tengo 3 hermanos, pero pues el que está en ese momento se puso bastante mal, como otra vez, bueno. Y bueno, ya entonces, como lo mencionaba también, conseguí el teléfono de la mastóloga, de la doctora Jimena, y ella me dio una cita virtual al lunes siguiente, porque eso fue un viernes. Ella estaba fuera de la ciudad, pero me dijo, no, tranquila, yo le puedo hacer una cita virtual. Y ese lunes siguiente en la tarde, entonces ya yo le mandé los documentos pues de la patología y me explicó, pues me dijo, ¿usted entiende que tiene cáncer? Y yo, sí. Ella me dijo, pero dentro de lo malo que es que tenga cáncer, hay algo bueno. Y es que cuando da cáncer en mujeres tan jóvenes, pues estoy grandecita, pero todavía joven, no da unas variantes de cáncer muy agresivas, pero el que usted tiene no es tan agresivo, porque pues ahí decía que era encapsulado. Encapsulado es que está como dentro de una bolsita y no se ha dispersado en otras partes, pues dentro del seno o en otras partes del cuerpo. Igual me tenían que hacer muchos exámenes. Y entonces ella me dijo que había que activar la ruta oncológica. Y efectivamente yo colgué la videollamada con ella y a los 5 minutos me estaban llamando de la Clínica San Rafael, que es la IPS de Salud Total, que es mi EPS,
a decirme, vea, usted tiene mañana cita con el médico general, pasado mañana con el psicólogo, traspasado mañana con no sé quién, bueno, y tiene 1000 exámenes. Eso fue, yo quedé asombrada, la verdad, pues por la rapidez de ese proceso. Y ya después a los días también tenía la cita con ella otra vez, con la mastóloga, para ya hacerme el proceso para programarme cirugía. Entonces, porque lo primero que había que hacer era cirugía, y bueno, empezó todo esto, ya me hicieron cirugía en junio. No sé si sigo con todo el proceso de una vez o me quieren preguntar algo antes de seguir. Ahí en ese espacio donde se dio cuenta todo el proceso ya de las citas, ese apoyo suyo incondicional estuvo dentro de la familia. ¿Cómo enfrentaron esos retos, sabiendo pues que usted ya ha vivido un proceso con su mamá, con su papá? ¿Cómo fueron esos retos? ¿Sintió expectativa, miedo, o de qué manera usted estaba asumiendo todo el proceso? Sí, fue complejo, pues como lo mencionaba, lo primero el hermano con el que vivía, y ya al sábado, al otro día, pues con el resto de mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinos, contarles a todos, y ya el resto de la familia, porque nosotros por la familia de mi mamá somos bastante unidos. Entonces ya empezar a contarles, fue difícil. Pensar en como en todo ese proceso del tratamiento, el tema económico, pues porque se venía una incapacidad larga. Yo sabía que se venía una incapacidad larga y eso pues le afecta a uno su salario. Y pues yo, como digo yo he sido hija cabeza de hogar desde hace muchos años, entonces mi mamá depende de mí. Entonces pensar como en todo ese proceso, y pues que mi mamá es una persona ya grande, y yo, bueno, entonces era como todo eso, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pero pues con mis hermanos pues siempre he tenido el apoyo de ellos y del resto de mi familia por parte de mi mamá, entonces por ese lado pues también me da un poquito de tranquilidad eso. Pero pues también pensaba en el tema del trabajo, porque yo en todo este tiempo yo no he estado como mucho tiempo incapacitada, aparte del 2017 que me mordió un gato, una mano, que estuve incapacitada alrededor de un mes, pues no, mis incapacidades han sido muy pocas. Entonces eso también como, bueno, en general pues digamos que el apoyo que sentía tanto de mis compañeros de trabajo como de mi familia pues fue muy, muy importante. Que yo creo ahí, André y Fran, es que Fran mencionó algo, y es la actitud que tuvo frente a, de pronto porque en la familia, porque una de las mejores amigas que también trabajó con la universidad tuvo cáncer, la persona que estudió y que también tuvo cáncer, pues estaba como ya muy cercana quizá al término, diferente a otras personas que quizá no han tenido ningún familiar o alguien cercano que ha padecido esta enfermedad, y que también tienen muchísimos desconocimientos y mitos. Por ejemplo, que el cáncer es una sentencia de muerte. Digamos que Fran con su proceso se había dado cuenta que si se trata a tiempo, y como lo mencionaba, cada día cuenta, pues ya sabía que si se ponía juiciosa, que si el sistema de salud también le permitía, pues tenía como ocuparse, que fue la palabra que mencionó Franci. Pero no sé, Franci, también en todo ese proceso, o incluso no en el suyo, sino con las demás personas, escuchó mitos o cosas que usted pudo después desmitificar cuando ya estuvo con los especialistas, por ejemplo, respecto al cáncer. Que antes de que Fran me conteste, hay una pullita que creo que es muy importante resaltar, y es la persistencia de Franci con su autoexamen. Y es una invitación, por ejemplo, para nosotras las mujeres, en hacernos el autoexamen de mama, porque Fran se había hecho el autoexamen y sabía que tenía una bolita, y pese a ir 3 veces al médico, ella seguía insistiendo porque sabía que eso no era normal. Sí, primero Vivi, sí, resaltar eso, y lo he dicho incluso en los institucionales, que hay que estar muy pendientes de nuestro cuerpo, porque uno a veces le da prioridad a otras cosas, y es muy importante eso, darle prioridad y estar como muy pendiente de cuáles son las señales que el cuerpo nos da. Sí, pues uno dice cáncer y uno dice, proceso muy horrible, se va a poner uno flaquito y así, pues como que no, pero no, si bien hay diferentes niveles de tratamiento, y hay pues
porque por ejemplo la quimio también depende de a qué nivel esté su cáncer, su enfermedad, y donde lo tenga, pues tiene diferentes quimios, diferentes frecuencias, diferente intensidad. Pero sí, no deja de asustar, porque uno dice quimioterapia, ay, güey madre, ¿qué es eso? Entonces sí es ir a sentarse allá un montón de horas. Por ejemplo, yo tomé una actitud que de pronto las personas que estaban a mi lado cuando iba a las quimio, imagínense como tan maluca, pero es que yo prefería como llegar y allá donde lo sientan a uno, pues a ponerle todos esos medicamentos y no escuchar las historias de las otras personas, porque ya suficiente carga era con lo mío y de estar pendiente de mi mamá para escuchar las historias del otro, vea que a mí me dio esto, entonces que a mí me dio aquello, y entonces que yo me puse muy mal y no sé qué, yo mejor me iba y me ponía a escuchar música o me dormía. Igual los medicamentos que le aplican a uno le dan sueño, y entonces trataba como de no como dejarme permear por todas esas historias trágicas que la gente cuenta en esos espacios, para estar bien. También entonces pues como con lo mismo lo de las radioterapias, obviamente hubo momentos muy duros porque sí uno se ve afectado, pero no. Y lo otro es lo del pelo. Por ejemplo, las primeras quimioterapias mías fueron 12. Inicialmente el oncólogo me dijo no se le va a caer el pelo, pero a me hacían una cada semana. Y a la tercera semana yo sentí que ya se me empezó a caer el pelo. Yo, bueno, igual yo ya estaba preparada para eso, porque lo que a veces piensa la gente, que cuando ve a alguien sin pelo por un tratamiento de cáncer es que está más mal. Uh-huh. Y no, este es parte del tratamiento, porque como lo mencionaba Vivi al principio, el cáncer básicamente es la creación rápida de unas células pues que crecen más de lo normal. Y el pelo, las células que producen el pelo, pues son de crecimiento rápido. Entonces, como esos medicamentos lo que empiezan es atacar esas células que están reproduciendo más de lo rápido de lo normal, entonces ahí se afecta el pelo. Entonces, el momento en que ya me corté el pelo, pues fue, digamos que un día en que yo dije, no, ya. Empecé a buscar por internet donde habían turbantes bonitos, porque yo no tengo que aprovechar. Sí. Yo no me voy a comprar un nuevito feo, no. Entonces me compré varios de varios colores. Y combinó los outfits con los turbantes. Y entonces ya me llegaron, los pedí de Cali, y en Cali de una madre cabeza de hogar, y que trabaja con muchas madres cabeza de hogar. Me fijé, pues tenía ya el tiempo, entonces me puse a mirar como esos detalles y me llegaron. Entonces le dije a mi mamá, listo. Entonces con una de mis sobrinas que se llama Salomé, le dije, Salomé, hágame colitas o trencitas. Entonces ella me hizo puras trencitas y ya después le pedí a ella que me las cortara, y mi mamá pues también ya me cortó el pelo. Lloró más mi mamá que yo, porque como les decía ahora, yo le decía a mi mamá, tranquila, que eso vuelve a crecer. Y no es que yo esté más mal, es parte de mi proceso de sanación. Necesito botar el pelo para poder, y eso va a volver a crecer. Entonces sí, ya para mi mamá sí le dio muy duro ver a su niña, porque yo soy la mayor y la única hija entre 4, la única mujer entre 4. Entonces sí le dio bastante duro, pero no, tengo que reconocer que sí me está dando un poquito duro fue cuando se me cayeron las cejas y las pestañas, porque ya ahí sí me veía como verde, y si no sé, parecía un huevo verde. Pero no, igual me cayeron 3 veces y aquí están otra vez mis cejitas y mis pestañas. Y el pelo. Y el pelo crespo. Bueno, lo otro es que sí, yo pues he sido lacia, y por las quimio eso le afectan a uno también la textura del pelo, y pues ya nació crespo, pero igual después se supone que vuelve y queda lacio, pero igual también he aprovechado para verme diferente. Sí. Ahí que, es que, no sé, yo siento que Fran asumió la enfermedad de una manera muy bonita, como más calmada,
consciente, porque yo sé que si, por ejemplo, a mí me dicen como hoy Viviana tiene cáncer de mama, yo no sé cómo vaya a ser mi reacción, además pues porque yo no he tenido como una persona muy cercana a mi núcleo familiar que haya padecido cáncer, y quizá yo sería las que va a buscar información en internet de todo lo que dice el diagnóstico, o vería videos, yo qué sé, como que me sobresaturaría de información cuando el deber ser es dejarnos orientar por las personas que saben. Porque igual, hay, como lo decía Fran, por ejemplo, lo del cabello. Claro, uno ve a una persona, incluso así no tenga cáncer, pero si es una persona que no sé, por placer, porque le gusta, se tusó, lo asociamos al cáncer, a enfermedad. Y ya Fran lo mencionó claramente, eso implica que antes se está haciendo un proceso de sanación y curación. Pero no sé si por ejemplo, el tema del cabello, solamente lo causa la quimio o también otras terapias como la radioterapia, que usted también estuvo allí. Sí, la radioterapia la hacen en la cabeza, también se afecta el pelo. Dependiendo, como la radioterapia son pues como rayitos enfocados ya directamente como en la parte del cuerpo donde uno tenga el cáncer. Entonces, para terminar de matar las celulitas que estén por ahí malas, regadas, que se vayan regado por ahí, entonces eso es lo que hace la radioterapia, es ahí directamente. Sí, también, pues resaltar mucho, también como decía Vivi, que Franci lo tomó con mucha calma, y yo siento en el relato que ella da, que es como, lo asumo, esto es lo que yo tengo en este momento, pero yo lo entrego, no me sobresaturo, porque toda la situación, en toda la vida, todos sufrimos y tenemos que entregar las cargas que tenemos. Entonces resaltar mucho eso también de Franci, como entrega para ella no quedarse como todo eso y asumir ese proceso como parte también de su proceso de sanación, porque seguramente no solo fue un proceso de sanación física, sino también a nivel emocional, en esa interioridad, también sufrió ese proceso de sanación. Uh-huh. Sí, yo creo que también es como que Franci tuvo el apoyo, entonces a nivel laboral, a nivel familiar, estaba como con una red de apoyo muy fuerte y eso permitía sostenerla, aunque pues ella por sí misma también se sostenía y sostenía a los demás, que también va muy ligado a la personalidad de lo que es Franci, con ese carisma y como don maternal hacia los demás. Hay algo que André y yo conversábamos entre bambalinas y es el tema de la campana que nos han vendido cuando hablamos del cáncer. Entonces en redes sociales, incluso en películas, se muestra que las personas cuando terminan como su proceso de quimio, pero además es como que se vende la idea de que si tocan la campana es porque ya está libre de cáncer. Que nos cuentes, Franci, un poquito al respecto, qué significa esa campana realmente para una persona que padece cáncer. Sí, la campana pues está ahí como en la sala de quimios y como lo mencionaba, es para cuando una persona termina como su ciclo de quimios, pero no quiere decir que la persona está sana, porque a mí, por ejemplo, el día que yo terminaba ese quimio, no me tocó y la verdad, no, lo confieso, no tenía muchas ganas de hacerlo porque yo, pues que esto es solamente un pasito. En mi caso fue el segundo paso dentro del tratamiento porque el primero fue la cirugía, el segundo fueron 16 quimios, 12 de un tipo y 4 de otras, y eso no quería decir que yo ya estaba libre de cáncer, porque eso fue solo la finalización de la segunda etapa, porque la tercera eran las radioterapias y la cuarta es la que estoy ahora en un proceso de medicamentos hormonales. Entonces, por eso no, como que no me llamaba mucho la atención de, la campanita y no, pues no, todavía falta, hoy en la mitad apenas. Entonces, por eso sí, pues para muchas personas sí significa mucho como terminar ese proceso de quimios, porque como lo mencionaba, hay momentos muy duros y si hay personas que les da muy duro, que les tienen que hacer unas muy fuertes y entonces a uno le da mareos, le dan náuseas,
se le afecta como el olfato. Por ejemplo, a mí me pasaba que hoy, por decir algo, ay, qué rico un arroz con huevo, y me lo comía, pero ya mañana medio pensaba en el olor y ya se me Revolcaba el sí, estómago. o a veces ni agua solita le pasa a uno. Entonces uno tiene que ir buscando como que para uno no descompensarse, porque eso sí hice yo también, no dejé de comer, buscaba como que sí me pasaba para poder no descompensarme. Y entonces sí, por eso no le vi como mucha relevancia a ese tema de la campanita. Y como usted lo mencionaba, se da como que, ay, sí, ya estoy libre. No. Bueno, es verdad lo de la campanita, eso nos lo han vendido siempre. Es muy bueno que tengamos esos espacios donde podamos aclarar esas cositas, esos mitos, todo aquello que lo hemos pensado, porque nos lo venden las series o las películas, o porque lo hemos escuchado como del voz a voz. Y ya según lo que usted cuenta con todo el proceso de las quimios, la radioterapia, en el punto en el que se encuentra, uno deja de tener cáncer o muta o se queda estable. Ese proceso, ¿cómo es? Con todo pues ese tratamiento que les mencionaba, primero que fue la cirugía, tratar de sacar todo el tumor, ¿cierto? O no le sacan eso y eso lo llevan otra vez a patología, y eso, pues en el caso mío, eso tocó que hacerle unos exámenes adicionales que se llaman una inmunohistoquímicas, para verificar que todos los bordes no haya más cáncer, y le hacen a uno otros 1000 exámenes para verificar que no haya hecho metástasis, que significa que esas células no se hayan ido a otros órganos. Porque cuando es metástasis es que ya salieron las células de ese tumor principal y se fueron a otros órganos. Pero entonces, gracias a Dios, pues no. Las quimio también para terminar de matar lo que haya por ahí, y lo mismo la radio. Y ahora, en el tratamiento en el que estoy, como salió con unos componentes hormonales, es para que yo no produzca esas hormonas y no se reactive el cáncer. Entonces hay un periodo de tiempo que uno tiene que seguir como muy ahí con los médicos, estar pendientes, y cualquier cosita que le vean a uno raro, ahí mismo como se activan las alarmas. Por ejemplo, ya después de eso me han hecho 2 biopsias, porque me hacen ecografías y ven como algo por ahí raro, entonces, pero no han salido bien. Entonces es un periodo de tiempo que hay que estar muy pendiente porque se puede reactivar el cáncer. Y más, trayendo pues ahora con el tema de la demora en los entregas de medicamentos, porque hay un medicamento que me tienen que aplicar mensualmente. Ni siquiera pues lo puedo comprar, uno porque es muy costoso y otro porque es un medicamento oncológico. Entonces sí se demora mucho, entonces aumenta el porcentaje de probabilidad de que vuelva a activarse el cáncer. Entonces hay que estar muy pendiente. Digamos que estoy pero con un riesgo muy alto. Uh-huh. Entonces por eso hay que hacer seguimiento. Creo, André, que ya también es bueno hablar un poquito de cómo cambió la visión de vida de Fran cuando se enteró como cuál era su visión de vida antes del cáncer, durante el cáncer y después del cáncer, porque yo siento que algo tiene que movilizarse dentro de uno o cambiarse a estilos de vida, hábitos saludables, por ejemplo. No sé, el tema de que a mí me pasa que uno, y creo que lo hablamos en uno de los episodios de la primera temporada cuando hablamos de la muerte, y es que uno tiende a decir, como cuando tenga 30 años voy a hacer esto, a los 50 voy a hacer eso, como metas muy a largo plazo, que ni siquiera son metas, son cosas que yo puedo hacer ya, pero que lo postergo por priorizar otras cosas, por ejemplo el trabajo. Entonces voy a viajar cuando me pensione, voy a hacer deporte cuando tenga tiempo, cuando ya esté casi que llegando a los 50, como ciertas cosas que uno deja de vivir o experimentar por enfocarse en otras que quizá no son lo que le dan sentido a nuestra vida. Entonces no sé, Fran, cómo fue ese cambio o qué ha mejorado respecto al cáncer como enfermedad. Sí,
Yo tenía unas prioridades, si bien la prioridad número 1 siempre ha sido mi familia, pero la tenía como número 2 el trabajo. Entonces yo era de las que me quedaba aquí hasta la hora que fuera, amanecía aquí en la universidad muchas veces. Y como no, es que esto no puede esperar, no, es que esto hay que hacerlo como sea. Y como lo mencioné también, pues pensaba mucho cuando el diagnóstico que voy a hacer con lo del trabajo. Y no, cuando ya entré en el proceso de incapacidad, porque yo fui a un oncólogo, me fui para la cita, cuando es que no, es que usted ya a partir de este momento queda incapacitada por 30 días, yo, ¿qué? Pero si yo tengo que volver a trabajar, tengo que ir a entregar, no desde ya, porque usted mañana ya tiene que empezar el proceso y no se sabe cuándo le programen la quimio. Y yo vine para acá y yo, doctora Sandra, que era mi jefe en ese momento, me acaban de incapacitar 30 días, no sé cuándo, y fueron 8 meses desde ese momento que me demoré en volver. Y creo que el equipo que tenía en ese momento de trabajo fue, digamos que confiaba mucho en ellos, entonces pude como soltar también el tema de trabajo. Y el apoyo que recibí en la universidad, donde no me escribían para nada laboral, me llamaban para 2 cosas de temas de trabajo, fueron muchas en ese periodo, solo me escribían como para saludarme, para saber cómo estaba. Entonces yo no, pues sí, de verdad es que uno puede, los temas de las empresas y los trabajos, porque esto es una universidad pero se maneja como una empresa, pues si uno se va, pues algo harán, buscan una solución. Si uno no puede volver, pues ponen a otra persona. Esas cosas pueden esperar. En cambio, el tema de la salud no puede esperar, porque eso hay que hacerlo, y eso también le he recalcado mucho ahora a mi equipo de trabajo. Y es que si bien uno no se puede pues, decir que se vuelve un irresponsable y no cumplir con sus obligaciones laborales, pero debe manejarlo y no llegar al punto de enfermarse por estar tratando de cumplir cosas que no alcanza. O priorizar, temas de prioridades, y entonces por ese lado, pues el tema de trabajo, eso. De actividad física me ha costado, porque sí, tengo que, si bien, y con el tema de la comida, sabemos que ahora hay muchos ultraprocesados, y según los estudios que hay ahora, como lo mencionan también las cifras de aumento de cáncer y en el tema de las personas jóvenes, las cifras a nivel mundial se han incrementado muchísimo, y eso tiene que ver con lo de la actividad física y la alimentación, porque la cantidad de ultraprocesados, y por eso le dicen a uno no, nada de azúcar, nada de ultraprocesados, todo pues la comida real lo más que se pueda, y me ha costado, la verdad, porque uno mientras está acá, por ejemplo, trabajando, pues hay muchas cosas, y uno, por ejemplo, le dio hambre, y uno baja y uno, ¿qué como? Si uno ve puros paquetes, puros fritos, puros, y uno, pero ¿qué? Aquí no hay como mucho. Entonces cuesta, ese tema cuesta, pero pues hay que hacerlo, porque sí, como me decía uno de los médicos hace poco, si usted no se cuida, puede activársele el cáncer o activársele cualquier otra enfermedad. Entonces, sí hay que ser muy conscientes de eso, de la actividad física, si sea 30 minutos de caminata, porque no somos muy sedentarios. Y yo, por ejemplo, que estoy en el área de tecnología, con no sé, y mete ahí en el computador y no, casi ni se para, o a veces uno ni toma agua para no tener que parar hacia el baño, y no, hay que consumir mucha agua y esas cosas. Entonces también me sirvió mucho que una tía tiene una finquita en Arabia, entonces traté con mi mamá de estar el mayor tiempo posible en las incapacidades allá, entonces estar como en ese contacto con la naturaleza, sin ruidos de carros o de música de alto volumen. Entonces me sirvió mucho como también a tener ese espacio de pensar, de estar tranquila, de valorar mucho la familia, aunque siempre ha sido mi prioridad, lo repito, pero como valorar más esos espacios, de estar con ellos, con mi mamá, con mi tía, con mi perrita, que ya no está conmigo, pero que me acompañó muchísimo.
en ese proceso. Sí, todo eso, valorar todos esos momentos. Uf, de verdad que sí, fue muy, muy, muy valioso. Cuando a veces se pierde, se gana. Y usted pudo ganar todo eso. El descubrir, el compartir con su tía, con su mamá allá en la finca. El descubrir que la actividad física es importante y recalcar mucho esto, la actividad física es muy importante. Así digamos, no hay tiempo, que me tengo que levantar a las 5, hay que hacerle así sea media horita, ir, no coger transporte para ir a mercar, sino caminar. Como todas esas cositas van apoyando y ayudando en todo esto. André menciona algo de la actividad física, creo que también que sea actividad física consciente, Sí. porque a veces, no sé, acá uno termina en el trabajo quizá moviéndose mucho en el día, o sea, yendo de un lugar a otro y uno dice, pues ya estoy haciendo la caminata al día, pero no es consciente y eso hace que incluso para el cuerpo no sea tomado como actividad física. Yo no sé de mercar caminando, pues porque André, yo no te digo mercar una bolsita. Pero ya como para terminar esta conversación que creo que también es muy valiosa para todos, y es que cómo aconsejaría Fran a las personas cómo apoyar a otras que tienen, por ejemplo, cáncer o están pasando por un proceso de una enfermedad terminal como lo es el cáncer. Porque claro, Fran mencionaba que a ella le escribían del trabajo, la familia, para preguntar cómo estaba, para mandarle los mejores deseos, pero para no todo el mundo es tan sencillo escribir. Por ejemplo, para mí era muy difícil porque yo no sabía cómo estaba tomando Franci la enfermedad y cómo yo podría con palabras ayudarla, pues porque el decir, es como cuando una persona fallece, la familia le dicen, ay, lo siento, mi sentido pésame, hay mucha fortaleza, y uno es como, pero pues, o sea, usted no lo está sintiendo, y eso en realidad... no sé, como que en realidad depende de la persona, le da a uno fortaleza, es depende, para mí. Entonces terminaba siendo incómodo porque en ese momento Franci y yo no éramos tan cercanas y yo decía, juepucha, uno cómo le dice a la otra persona que lo siento si yo no lo estoy sintiendo y tampoco sé ni siquiera qué tiene porque la gente no hablaba al respecto, porque aunque el cáncer es una enfermedad que es muy común, ya escuchamos las cifras, es tabú. O sea, las personas no hablan abiertamente como, hola, tengo cáncer, es de esto, y menos las personas que están a su alrededor. De pronto Francis sí fue muy directa al decir, hola, tengo cáncer, me voy de incapacidad 30 días, pero no todo el mundo lo asume así, y menos los que están alrededor. Entonces probablemente las personas que sabían de cerca la historia de Fran, pues no la comentaban, porque no es algo como que estamos hablando constantemente o en una conversación de lo cotidiano. Sí, como se le menciona, depende, porque uno tiene días que no quiere que nadie que uno quiere hacerse solo bolita, como decía yo. Entonces uno quiere como que, ay, nadie le escriba, no sé qué, pero también, por ejemplo, si uno piensa como que, ay, yo no quiero que nadie me escriba. Por ejemplo, cuando ya cogí el celular y veía mensajes, ya tan ricos, se acuerdan de uno. Entonces, pues sí, solo porque a veces, como usted lo menciona, entonces, tome esto, tome aquello, que es que esta persona hizo esto, que esta persona tomó no sé qué agua de ¿cómo se llama eso? De gallinazo, no sé qué. Bueno, no, yo he sido pues como mucho toda la vida de todavía creer mucho como en la medicina tradicional, pues, en los médicos. Pues se supone que ellos estudiaron y son los que saben, como en todo hay unos buenos y hay unos no tan buenos, pero confío todavía mucho en la medicina y en todos los tratamientos y en lo que ha avanzado en los últimos años en el tema de cáncer. Entonces estaba muy convencida de lo que me estaban haciendo me iba a funcionar. Entonces sí, trataba como que, bueno, los que son así de decir muchas cosas más de lo que uno les está pidiendo, mejor no. Y con los casos de las personas que he tenido cercanas es eso, solamente decirle, hola, ¿cómo estás? Cuando quiera hablar, aquí estoy. Porque, repito, hay momentos en que uno quiere hablar y uno parece una lora hablando del tema y otros que no quieren, nadie me pregunte, nadie me diga nada, no me recuerden esto. Entonces, sí, eso es como de altibajos. Entonces, sí, para las personas que están al lado, que lo quieren apoyar a uno, también es complejo, no es fácil. Porque, lo que me decía Viviana, no siempre uno no sabe como qué palabras usar.
Entonces, con un solo saludo, pues digo yo, que le den a uno, ya uno se siente como apoyado. Ya si uno diga, voy a llamar a esta persona y voy a hablar, entonces, porque sé que está ahí pendiente, sé que la puedo llamar y puedo contar con esa persona. Agradecemos a nuestra invitada Franci, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Un podcast diferente y muy bonito también. Las voces experimentales que tuvimos hoy por Cristian Borges, música y efectos por Alejandra Marín y Luis Fernando Calle. Pieza ficcionada tomada del canal de YouTube Space Series YT. Producción y postproducción por Radio UCP y el Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira. Si tienes algún tema que podamos abordar o complementar, no olvides escribirnos en nuestras redes sociales, como en Instagram, @CIE_UCP, en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, como De Cierta Manera. Y esto fue De Cierta Manera. Este es un podcast del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira, en alianza con www.radioucp.co, donde suenas.